Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de su programa Predicando a Cristo Jesús. Y vamos a hablar el día de hoy acerca del atributo de la inmutabilidad de nuestro Dios. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando acerca de esto? Bueno, vamos a definirlo de una forma sencilla y es esta. Inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia, no se modifica, no se altera. Es esa libertad que Dios tiene respecto al cambio, a diferencia de nosotros. ¿A qué nos referimos con que Dios no cambia? ¿En qué no cambia? Bueno, hay cuatro cosas importantes en las cuales la palabra de Dios nos dice que Dios no cambia. Uno, Dios no cambia en su ser, en su vida. Dos, Dios no cambia en su carácter, en sus atributos. Tres, Dios no cambia en sus propósitos. Y cuatro, Dios no cambia en sus promesas. Así que vamos a ver a qué nos referimos con estas cuatro distinciones que nosotros hacemos cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios. En primer lugar, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia en cuanto a su ser, en cuanto a su vida, nos referimos a que su naturaleza no se modifica. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento en el ciclo de la vida que se le llama comúnmente y que implica nacer, crecer, reproducirse, envejecer y eventualmente morir. Sin embargo, Dios no entra en ese patrón. Y esto es lo hermoso, porque cuando estudiamos a nuestro Dios nos vamos dando cuenta que Él es totalmente diferente a nosotros. Él está por encima de nosotros y ahí se ve claramente la distinción que hay entre el Creador y sus criaturas. Cuando hablamos de que Dios no envejece, tenemos la cita de Salmo 102, versículo 25 al versículo 28. Escuchen, desde la antigüedad, dice el salmista, tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los vas a cambiar, serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Oíste eso? A diferencia de Dios, la creación y todos nosotros estamos sujetos a la corrupción, al desgaste, a lo que se conoce como entropía. Estamos constantemente desgastándonos y vamos a llegar eventualmente a la muerte y a la descomposición. Pero Dios no cambia, Él no envejece, Él no crece, Él no madura. Porque nosotros sabemos que Dios es perfecto y la perfección implica que no puede cambiar, porque el cambio implicaría mejorarse o empeorarse. Así que el cambio no puede ser aplicado a nuestro Dios porque Dios no puede mejorar, ya que Él es perfecto en todo, impecable, pero no puede empeorar porque Él es toda santidad y justicia. Así que el cambio no aplica a nuestro Dios. ¿Ok? Eso es importante que nosotros aprendamos. Dios no gana más experiencia con el paso de los años como tú y yo lo hacemos. No, Él es inmutable, perfecto en todos los sentidos. En segundo lugar, la Biblia nos habla que Dios no cambia respecto a sus atributos, a su carácter. Cuando vemos la palabra de nuestro Dios, vamos a Malaquías capítulo 3 y nos dice esto, escuchen, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Oyeron eso? El pueblo de Israel en este momento, en Malaquías, el profeta está reprochando y declarando el pecado del pueblo de Israel. Pero es debido a la inmutabilidad de nuestro Dios, que Dios respetó el pacto que había hecho con su pueblo. Dios pudo haberlos matado, pudo haber cobrado justicia y estaría en todo su derecho. Sin embargo, debido a su inalterable misericordia, gracia y amor, tuvo paciencia para tolerar y no matarlos. Él los perdonó eventualmente. Nosotros sabemos, hasta el día de hoy Israel sigue aún entre nosotros, ¿sí? ¿Qué nos habla de esto? Bueno, que los atributos de Dios no cambian. ¿Te imaginas que el amor de Dios mañana fuera odio? Por eso el salmista y los escritores de la Biblia nos declaran una y otra vez, el amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado. Por tanto, mi misericordia ha sido prolongada por siempre. Mi misericordia es de generación en generación. Entonces,
Los atributos de Dios no cambian. Dios no cambia respecto a eso. Él no deja de ser misericordioso. Su misericordia va a disminuir en algún momento. No, cuando Él ama eternamente y para siempre. ¿Sí? Entonces, todos los atributos de Dios son perfectos y tienen una unidad perfecta. ¿Te imaginas que el día de mañana Dios cambiara? ¿Te imaginas que el día de mañana Dios dejara de cumplir lo que nos ha prometido? ¿Ves lo importante que es que Dios no cambie? Dios no cambia y eso es importante reconocerlo. Ahora, en tercer lugar, Dios no cambia respecto a sus propósitos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que nuestro Dios ha tenido un propósito desde antes del principio, de la fundación del mundo. La creación era un propósito eterno que Dios había tenido y lo hizo. Que Dios creara al hombre, que definiera el concepto de redención y a final de cuentas enviara a Jesucristo a morir en la cruz no fue un plan B, no fue un segundo plan, no fue algo que salió mal y Dios lo corrigió. No, ese fue el propósito desde el principio, ¿sí? Ese es el propósito de nuestro Dios. Y los propósitos de Dios, sabes, querido amigo, siempre van a permanecer. Proverbios capítulo 19, versículo 21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá para siempre. ¿Oíste eso? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por tanto, su propósito y lo que Él ha decidido hacer lo cumplirá a final de cuentas. Esa es la gran bendición de que nosotros sabemos que el Señor cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas. De hecho, la Biblia nos dice: el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se olvida de nosotros. Él tiene un propósito contigo, tiene un propósito conmigo, tiene un propósito con la iglesia y lo va a cumplir. Él no ha dejado eso. De hecho, Hebreos capítulo 6, 17 nos dice esto para que tú tengas esta seguridad de que es debido a la inmutabilidad de Dios que todas las promesas, propósitos se cumplirán en nosotros. Dice Hebreos 6, 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su promesa que hizo el Señor, interpuso un juramento. Él juró por sí mismo, dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Qué cosas son inmutables? La palabra de Dios y el juramento de Dios. O sea que Dios interpuso juramento por su palabra que no cambia y hizo un juramento por sí mismo, juró por sí mismo, porque no hay algo más alto que Dios, en las cuales, dice el escritor de Hebreos, es imposible que Dios mienta. Por esto, tú y yo debemos tener un fortísimo consuelo, los que hemos decidido acudir a Cristo para tomarnos de esa esperanza que está puesta delante de nosotros. ¿Ves la importancia de la inmutabilidad de Dios? Es debido a que Dios no cambia, que su amor no cambia para con nosotros. Es por ello que cada vez que tú pecas, puedes ir a Cristo confiando que si alguno ha pecado y confiesa sus pecados, ¿qué dice esa primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Imagínate si Dios cambia. Ahora tú no puedes estar seguro de que Dios te perdone. No puedes estar seguro ahora de que Dios te salve, porque Dios cambió. ¿Sí? Nosotros todo el tiempo estamos cambiando de pensamiento. Hoy estamos pensando en una cosa, mañana ya no. Hacemos un plan, cambiamos de plan como cualquier otra cosa. Cambiamos de propósito, cambiamos de carrera, cambiamos incluso de la cosmovisión que nosotros tenemos, los ideales que nosotros tenemos, nuestros valores incluso. Todo en el ser humano puede cambiar. Pero en Dios no cambia. Y esa es nuestra esperanza, querido amigo. Debido a que Dios no cambia, que es inmutable en su ser, en sus atributos, en sus propósitos y por último en sus promesas, es que podemos estar confiados. No hay una fuente mayor de confiabilidad que nuestro Dios. El último punto es que Dios no cambia en sus promesas. ¿Qué significa esto? Que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Él prometió que volverá por segunda vez y nosotros lo estamos esperando. ¿Te imaginas si Dios cambia en sus promesas y no regresa jamás?
y nos olvida para siempre. ¿Te imaginas qué clase de Dios sería? Ahora, puedes imaginarte la promesa que Dios nos dio cuando dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y que al final de cuentas no esté con nosotros. Cada promesa que hay en la palabra de Dios se basa en el hecho de que Dios es inmutable. Cada promesa cobra su fuerza y su valor en el hecho que Dios no cambia, porque Dios es la única fuente confiable que nosotros podemos tener. Cualquier hombre en el que tú puedas confiar, el día de mañana te puede fallar, te puede traicionar. Dios nunca lo hará. ¿Ves la importancia de nuestro Dios? ¿Ves la importancia de conocer quién es el Dios Todopoderoso? Bueno, Él es el Dios que no hay mudanza, no hay sombra de variación, no hay otro como Dios, no hay nadie semejante a Él. Todos los demás son ídolos, pero el consejo del Señor, sus promesas permanecerán. Él hará todo lo que Él quiera, porque Él es el Rey. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y yo te invito a que tú conozcas a ese Dios por medio de su palabra. Cada vez que tú ves la Biblia, te vas dando cuenta de quién es tu Dios. Y la única manera, querido amigo, de que tengas vida eterna, que conozcas a Jesús y conozcas al Padre. Solo por ello tendrás vida eterna y no hay nada más. Así que Dios te bendiga. Espera el siguiente video donde vamos a ver el atributo de la eternidad de nuestro Dios y qué significa esto. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima.